Ok, empezamos. Bien, hoy día vamos a ver los cuartiles. Recuerden que estamos en el tema de medidas de tendencia central, el tema 2 de nuestra materia, y vamos a ver ahora la medida estadística conocida como cuartiles. ¿Qué son los cuartiles? Los cuartiles son tres valores que dividen a todo el conjunto de datos en cuatro partes iguales. De manera que el cuartil 2 que está aquí en la parte central, este cuartil 2 que aquí le hemos colocado mediana, es mayor a este 50% y es menor a este otro 50% también. Entonces, si ustedes recuerdan, eso era la mediana también. De ahí podemos sacar la conclusión que el cuartil 2 es igual a la mediana. Entonces, ya aquí está mejor, miren. Acá está el valor inicial, el valor final o el valor máximo. Acá están los tres cuartiles. Cada cuartil va englobando un 25%, de manera que hasta el cuartil 1 tenemos un 25%, hasta el cuartil 2 tenemos un 50%, y eso era también la mediana, por eso que decimos que el cuartil 2 es igual a la mediana. Hasta el cuartil 3 tenemos un 75%, bueno, y obviamente acá está el 100%. Entonces, ¿qué son los cuartiles? Tres valores, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, dividen a todo el conjunto de datos, fíjense, en cuatro partes iguales, en cuatro partes iguales. Vamos a cambiar un poquito, creo que así está mejor. No, no me gusta el puntero, vamos a ver otra acción de puntero. A ver, así creo que está mejor este. Ok, le decía entonces que estos tres cuartiles dividen a todo el conjunto de datos en cuatro partes iguales. Cada una de esas partes engloba un 25% de los datos. Perfecto. El cuartil 1, ¿no? Como les decía, está englobando un 25%, es decir, es mayor a un 25%, pero al mismo tiempo es menor a este 75% de los datos. El cuartil 2 estaría acá en la parte central, es mayor a este 50, pero al mismo tiempo es menor a este otro 50. Y el cuartil 3, que estaría aquí, es mayor a este 75%, pero al mismo tiempo es menor a este otro 25%. Bien, ¿cómo calculamos los cuartiles para una variable que es cuantitativa continua? Recuerden que las variables cuantitativas continuas eran aquellas que tienen intervalos de clase, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula que nos permite calcular los cuartiles, muy parecida a la que habíamos utilizado para la mediana, ¿no? Bueno, acá está lo que indica, lo que significa cada una de ellas. Y fíjense, acá tenemos una tabla donde hay 5 intervalos de clase, tenemos la columna de frecuencia absoluta, tenemos la columna de frecuencia acumulada, son 50 datos, y de esta tabla se nos pide que calculemos el cuartil. En este caso, el cuartil 1. ¿Cómo calculamos el cuartil 1? Lo primero que hay que hacer para calcular los cuartiles es determinar en qué intervalo, en cuál de estos intervalos se encuentra el cuartil. Para eso decimos IN entre 4, donde este I indica el cuartil que estamos buscando. En este caso vamos a buscar el cuartil 1. 1 por N. Recuerden que son 50 datos. Dividido entre 4, 12,5. Con este valor que encontramos, nos vamos a la columna de frecuencia acumulada y vemos dónde está contenido este valor de 12,5. El primer intervalo en la columna de frecuencia acumulada, fíjense que llega hasta 4. Vamos a admitir a alguien más. El 4.1 estaría en la siguiente, ¿no? Nosotros estamos buscando para 12,5. El 12,5 estaría contemplado en este segundo intervalo, porque el segundo llega hasta 15. Entonces, en este segundo intervalo se encuentra el cuartil 1. Es decir, que el cuartil 1 se encuentra entre 75 y 85, ¿no? Perfecto. Reemplazando en la fórmula, entonces, ¿qué nos dice la fórmula para encontrar el cuartil 1? Límite inferior. Estamos trabajando con este segundo intervalo. 75 es el límite inferior. Muy bien.
Luego la fórmula dice el IN entre 4, que hemos calculado que es 12,5. Perfecto. Menos la frecuencia acumulada, el I menos 1, es decir, la frecuencia acumulada de la anterior clase. Estamos trabajando en el segundo intervalo. Este 15 sería la frecuencia acumulada de la clase actual, pero nos piden de la anterior clase. Sería 4. Reemplazamos el 4. El FI, recuerden acá tenemos, es la frecuencia absoluta de la clase sobre la cual estamos trabajando. Estamos trabajando sobre la segunda clase, sobre el segundo intervalo. Su frecuencia absoluta es 11. 11. Y por el ancho de clase. ¿De cuánto en cuánto son los intervalos? De 10 en 10. Reemplazando, asumiendo que estos son ingresos, bueno, está en dólares, dice las unidades, el cuartil 1 tomará un valor de 82,73 dólares. De esa manera hemos calculado el cuartil 1. Vamos ahora a calcular el cuartil 3. El cuartil 2 dejémoslo. Sí, la idea es aprender a manejar el cálculo de los cuartiles. Bien, cuartil 3, ¿qué hay que hacer? Determinar en qué intervalo está el cuartil 3. Para ello, IN entre 4. Y es el intervalo, perdón, es el cuartil que queremos buscar, que es el 3. 3. N es la cantidad total de valores, que son 50. Dividido entre 4, 37,5. Con este valor nos vamos a la columna de frecuencia acumulada y vemos dónde está contenido el 37,5. Fíjense que el segundo intervalo en la columna de frecuencia acumulada, el segundo llega hasta 15, el tercero llega hasta 35. Nosotros estamos buscando para 37,5. El cuarto llega hasta 44. Entonces en este cuarto intervalo, ¿no? Es decir, entre 95 y 105 estará localizado nuestro cuartil 3. Vamos reemplazando en las fórmulas para encontrar el cuartil 3. Dice, el límite inferior de clase. Estamos en este intervalo, 95. 95. La fórmula dice IN entre 4. Eso ya lo hemos calculado acá, que es 37,5, o en todo caso 3 por 50 dividido entre 4, que es lo mismo, ¿no? Menos la frecuencia acumulada de la anterior clase. Estamos trabajando en este intervalo, frecuencia acumulada, pero de la anterior clase, 35. Muy bien. Sobre la frecuencia absoluta de la clase actual. Estamos en este cuarto intervalo, frecuencia absoluta de la clase actual, 9. Y eso por el ancho de clase. El ancho de clase de 10 en 10 están aumentando las clases, ¿no? 10. De manera que el cuartil 3 es 97,78 dólares. De esa manera hemos calculado el cuartil 1 y el cuartil 3. Claro está que aquí pudiéramos haber calculado también, si fuera necesario, el cuartil 2. De esa manera calculamos los cuartiles para una variable numérica, cuantitativa, pero que sea continua, es decir, que tenga intervalos de clase. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Está claro? Bien, perfecto. A ver, pero, ¿qué tal si nos hubieran pedido? Vamos a suponer que estos datos que tenemos acá son los salarios diarios de un conjunto de personas. No sé si ahí el ejemplito no está. Fueran los salarios de un conjunto de personas y nos pidieran a nosotros encontrar entre qué valores están los ingresos o los salarios del 50% del centro. Por eso que hemos calculado cuartil 1 y cuartil 3. Recuerden que este cuartil 1 está desechando el 25% de los más jóvenes o de los sueldos más bajos, y este cuartil 3 está a la derecha del cuartil 3, tenemos el otro 25% de los de mayor salario. El 50% del centro estaría entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Consulta, chicos, ¿se entiende? ¿Sí? Ingeniero, buenas tardes. Disculpe, yo tengo una pequeña consulta. Claro, dime. Eh, Cuando encontró el primer cuartil de 1 por 50 dividido 4 da igual a 12,5, ¿cómo lo encontramos en la frecuencia? ¿Tenemos que igualarlo a la frecuencia acumulada No, o a la no, otra frecuencia? no, es en la columna de frecuencia acumulada. Vemos en cuál de los intervalos está contenido ese valor de 12,5. Fíjate que Es el que está más cerca, digamos. no, 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 no.
Fíjate que el primer intervalo, ¿hasta cuánto llega su frecuencia acumulada? 4. A 4. El Sí, 4,1, ¿dónde estaría ya? Ya no está ahí, porque el primero llega hasta 4 solamente. ya no está. El 4,1 ya Sí, estaría en la siguiente. La siguiente llega hasta así es. ¿dónde? Llega hasta 15. Ah, Hasta entonces 15. ahí está el 12,5. En el otro caso, en el cuartil 3, estábamos buscando el 37,5. Veamos. Fíjate que en el tercer intervalo llega hasta 35 solamente. El Sí, 35,1 ya estaría en el siguiente intervalo. El siguiente intervalo viene hasta el 44. Por eso que el 37,5 estaría en este cuarto intervalo. ¿Sí? ya. ¿Se, Sí, se, muy se- bien, ingeniero. se Muchísimas entiende? gracias. Ok. Bien, pero esto es para calcular las variables cuantitativas continuas, es decir, con intervalos. Si quisiéramos calcular para variables discretas, fíjense, variables que no tienen intervalos, tenemos una tabla de distribución de frecuencia también, tenemos la columna de frecuencia absoluta, tenemos la columna de frecuencia acumulada, no hay intervalos, son valores puntuales, es una variable discreta. Y queremos encontrar los cuartiles. Para variable discreta no hay necesidad de que usemos la fórmula en los cuartiles. Por ejemplo, si queremos encontrar el cuartil 1, directamente decimos IN entre 4, donde I es nuevamente el cuartil que estamos buscando. 1. ¿Cuántos datos son? Son 100. Eso lo sabemos por la sumatoria de todas las frecuencias absolutas o porque nos vamos directamente al último valor de la frecuencia acumulada. 100 dividido entre 4 nos dio 25. Veamos este 25 en la columna de frecuencia acumulada, recuerden, acumulada, ¿dónde está contenido el 25? El primer intervalo llega hasta 14, es decir, que el 14, para que se entienda, el 14,1 ya estaría en el siguiente intervalo. El segundo intervalo llega hasta el 24, el 24,1, 24,2 ya estaría en el siguiente intervalo. Nosotros estamos buscando para el 25. Entonces, ustedes me ayudan, ¿en qué intervalo estará el cuartil 1? En el 39. En el tercero, no me digan en el Sí. 39 porque es frecuencia Ah, acumulada. En el tercer intervalo, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? En el tercer intervalo. Perfecto. En el tercer intervalo se encuentra el cuartil 1. Y el tercer intervalo, que en este caso no tenemos intervalo, sino es una categoría, es una clase, ¿cuánto corresponde? ¿A cuántos hijos corresponde? A 2, ¿no? Entonces, el cuartil 1 es directamente 2 hijos. No hay la necesidad de uso de la fórmula porque no tenemos intervalos. Si queremos encontrar el cuartil 2, lo mismo, y n entre 4, donde el i será 2, el n son 100 datos, dividido entre 4, 50. Ayúdenme, ¿en qué intervalo estará el segundo cuartil? en el cuarto. En el cuarto. En el cuarto, perfecto. En el cuarto intervalo, y el cuarto intervalo corresponde a 3 hijos, por lo que el cuartil 2, 3 hijos. El cuartil 3, nuevamente lo mismo, y n entre 4 nos da 75. Ayúdenme ustedes, ¿dónde estará el cuartil 3? ¿En qué intervalo o categoría? En el quinto. En En el el cuarto. quinto. Categoría. En la quinta En el categoría, quinto. ¿no? Muy bien, en la quinta categoría, que corresponde a 4 hijos. Por lo que el cuartil 3 será entonces 4 hijos. ¿De acuerdo, chicos? Sí, ingeniero. Muy bien, perfecto. Esos son los cuartiles. Voy a cerrar este documento un ratito, pero voy a aprovechar lo siguiente. Voy a volver a compartir una cosita que quería mostrarles. Vamos a seguir con los cuartiles un ratito. A ver, que esta gráfica es clave. Fíjense en el ejemplo que acabamos de hacer de salarios. Se ha entrevistado un conjunto de personas y anotamos todos sus salarios de menor a mayor. Y si la pregunta fuera, mira, yo quiero saber entre qué valores se encuentra el 50% del centro. ¿La ven la gráfica que estoy viendo en la pantalla, no? ¿Cuartiles? Sí, ¿no? Sí, ingeniero. Sí se ve, Sí. ingeniero. Sí se Concent- ve. Ok, concentrémonos en esta grafiquita de la parte inferior derecha. Fíjense. Entonces, si me pide el 50% del centro, ¿eso qué significa? Que me paro acá en la parte del medio y si quiero el 50% del centro, 25 para un lado, 25 para el otro, entonces tengo el 50. Si le siguen con la vista al cursor, tengo el 50% del centro.
estaría dejando este 25% de los salarios más bajos y estaría dejando este 50% de los salarios más altos. Y tendría entre el cuartil 1 y el cuartil 3, tendría el 50% del centro, ¿sí? Entre estos dos salarios estaría el 50% central de todos los salarios. Por eso que nos interesaba calcular cuartil 1 y cuartil 3. Entre esos dos valores, me voy al ejercicio 3 para que lo vean dónde era, aquí. Aquí se calculó, fíjense, el cuartil 1 y el cuartil 3. Significa que el 50% de todos los encuestados, el 50% del centro, si no, el central, sus salarios diarios se encuentran entre $82.73 y $97.78. Muy bien, perfecto. Voy a dejar de compartir un ratito, voy a cerrar ese documento de cuartiles y vamos a compartir la siguiente medida. La siguiente medida la conocemos como deciles. Deciles. ¿Sí? Ok. ¿Qué son los deciles? Los deciles son 9 valores que dividen a todo el conjunto de datos en 10 partes iguales, donde cada una de las partes está englobando un 10% de los datos. Fíjense, acá tenemos el valor inicial, el valor final. Voy a cambiar otra vez el punterito. Me gustó ese color rojo, vamos a ver. Si yo pillo... que no quiere... Es la primera opción. Acá está, puntero las S. Muy bien. El valor inicial, valor final, y tenemos, fíjense, decil 1, decil 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que dividen a todo este conjunto de datos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes iguales. Lo que significa entonces que cada decil está acumulando un 10%. Imagínense la siguiente figura, porque al final yo así se lo voy a preguntar en el examen. Si yo le doy una tabla, se ha hecho una encuesta a un conjunto de personas, donde la edad mínima es 10 años, la edad máxima es 80. Yo le digo, chicos, a ver, encuéntrenme entre qué edades se encuentra el 40% central, le voy a decir. ¿A qué deciles serán los que van a tener que calcular? Si le digo el 40%, bueno, parémonos primero en el centro, acá, en el decil 5. Parémonos acá. Si me pide el 40%, 40 dividido entre 2 es 20. 20 a la izquierda y 20 a la derecha, ¿no ves? Entonces si es el 40%, me moveré 20 a la izquierda, el decil 3, y me moveré 20 a la derecha, decil 7. ¿Eso qué significa? Que voy a tener que calcular el decil 3 y el decil 7, y entre estos dos valores que encuentre de los deciles 3 y 7, estará localizado el 40% central, el 40% del centro. Si les pido el 60% central, muy bien, me paro en el centro. 60, 30 a un lado, 30 al otro lado. Es decir, que tendría que calcular decil 2 y tendría que calcular decil 8. Es decir, que entre el decil 2 y el decil 8 estará localizado el 60% del central. Tendría que calcular decil 2 y decil 8. Y entre esos dos valores estaría localizado el 60% del centro. Por ejemplo, aquí, hagamos otro, 40% central. Me paro en el centro. Me doy 20 a la izquierda, 20 a la derecha. Entonces, decil 3, decil 7. Tendría que calcular estos dos deciles para saber entre qué valores se encuentra el 40% central. Quiero el 80% central. Me paro en el centro. 40 hacia la, 40% hacia la izquierda, 40% hacia la derecha. Es decir, que entre el decil 1 y el decil 9 estará localizado el 80% central. Voy a tener que calcular decil 1 y voy a tener que calcular decil 9. Y entre esos dos valores está el 80% central. En este caso, el 80% central estaría dejando a un lado el 10% de los más jóvenes, si que estamos hablando de edades, y estamos dejando a un lado el 10% de los de mayor edad también. ¿Se entiende? ¿Se comprende, chicos? ¿Sí? Sí, ingeniero, se entiende. Sí. Sí, genial. Bien, ahora vamos a ver cómo se calcula entonces los deciles. Empecemos con variables cuantitativas continuas, las que tienen intervalos de clase. Esta es la fórmula, muy parecida a la de los cuartiles.
¿Sí? Vámonos, acá está nuestra tabla nuevamente. Bueno, aquí estamos trabajando con decimales. Tenemos la columna de frecuencia absoluta. Tenemos la columna de frecuencia acumulada. Muy bien, calculemos los deciles. A ver, nos piden el 40% central. Nos dicen, a ver, estas son los... ¿Qué nos dice, qué dice la información? Corresponde a los tiempos de vida de unos insectos. Obtenga el intervalo, es decir, entre qué tiempo figura está el 40% central de la distribución. Entonces, nos hemos parado aquí en el centro, 50, 20 a la izquierda, 20 a la derecha, para que esté el 40%. Es decir, que tenemos que calcular el decil 3 y tenemos que calcular el decil 7. Empecemos con el decil 3. Lo primero que hay que saber es en qué intervalo, fíjense que es muy repetitivo ya, ¿no? En qué intervalo se encuentra el decil 3. Para ello, ¿qué hacemos? IN, pero entre 10 ahora, donde I es el decil que estamos buscando, que sería 3 por 50 entre 10, 15. Con este valor, ¿dónde nos vamos? A la columna de frecuencia acumulada. Vemos dónde está contenido el 15. En la primera nomás llegamos hasta 19. ¿Eso qué significa? ¿En qué intervalo está el decil 3, chicos? ¿Qué En el dicen? primer intervalo. Exacto, perfecto. En el primer intervalo. Es decir, entre 0.03 y 0.53, en este intervalo es que se encuentra el decil 3. Muy bien, si hemos determinado en qué intervalo está, encontremos, reemplacemos en la fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula? Límite inferior sería 0.03, aquí lo hemos colocado. Luego dice IN entre 10. Bueno, ese era el 3 por 50 entre 10, o 15 directamente podemos haber colocado. Perfecto. Luego nos pide la frecuencia acumulada, pero el I-1, ¿qué significa? De la anterior clase. Como estamos en el primer intervalo, esta es la frecuencia acumulada, pero nos pide, vamos a admitir eso, compañero, de la anterior clase, no hay anterior clase, pues directamente colocamos 0. La frecuencia absoluta de esa clase, estamos en el primer intervalo, frecuencia absoluta, 19, perfecto. Ancho de clase, bueno, veamos que el ancho de clase va aumentando de 0,505, ¿no? Bien, reemplazando entonces, nuestro decil 3 es 0,42 horas. Vamos a calcular el decil 7. Para ello, ¿qué hacemos? Déjenme mover esta foto que es arriba del cuadro, ya. Muy bien, haz el IN entre 10 nuevamente. Y que 7 es el decil que estamos buscando. N son 50 datos. Porque sabemos que son 50 datos. Aquí la frecuencia acumulada nos dice, ¿no? O en todo caso, la sumatoria de toda la frecuencia absoluta nos estaría diciendo cuántos datos son. Dividido entre 10 nos da 35. Con este valor nos vamos a la columna de frecuencia acumulada. Ayúdenme, por favor, ¿en qué intervalo estará el decil 7? En el tercer intervalo. En el tercero. ¿Alguien tiene dudas por qué decimos que está en el tercero? Porque el segundo llega hasta 28, ¿no? El segundo. El segundo llega hasta 28. Si el 28,1 ya pasa al siguiente. Si el segundo corta, termina en una frecuencia acumulada de 28. De ahí para allá, de ahí para allá. A ver, chicos, a ver, en tono de broma, les pregunto lo siguiente. Si ustedes necesitan hacer un vestido, un traje, y le han dicho que van a utilizar 2 metros con 5 centímetros de tela, ¿cuántos metros de tela tienen que comprar? ¿2 o 3? 3. 3. 3, porque con 2 no le va a alcanzar. Le va a faltar un poquito, pero no les va a alcanzar. Ya se ven obligados a comprar un tercer metro de tela. Entonces, eso es un poquito para que me entiendan lo que aquí les quería comentar. La segunda llega hasta 28. Si el 28,1 ya está en la siguiente etapa. Nosotros estamos, en el caso del decil 7, estamos buscando para 35. Entonces, el 35 efectivamente está en el tercer intervalo. Es decir, entre 1.03 y 1.53. ¿Ok? Vamos reemplazando en la fórmula para el decil 7. La fórmula nos dice límite inferior. Límite inferior de ese intervalo es 1,03. Muy bien. La fórmula nos pide IN entre 10, que lo hemos calculado acá, 7 por 50 dividido entre 10, menos la fórmula pide, esta foto me están estorbando,
No me permite moverla. Frecuencia acumulada, pero de la anterior clase. La frecuencia acumulada actual es 37, pero de la anterior clase 28, que es lo que hemos reemplazado acá. La fórmula pide frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta de ese intervalo sobre el cual estamos trabajando es 9. Bueno, y el ancho de clase hemos visto que es 0,5, ¿no? Entonces el decil 7 es 1,41. Es decir, que pues nosotros al final lo que estamos buscando era, vamos a ver las fotos para abajo, ahora sí. Estamos buscando el 40% central. Para ello vemos, por eso estamos calculando decil 3 y decil 7. Es decir, que este 40% central, es decir, el 40% central de los tiempos de vida de estos insectos está entre 0,42 horas y 1,41 horas. Entre esos dos valores se encuentra el 40% central, en este caso, de los tiempos de vida de los insectos. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Sí se entiende, ingeniero, pero yo tengo una pequeña Claro, duda. dime. Eh, o sea, por la definición de los deciles, usted dice que mm, durante toda la muestra, ¿no es que ellos la muestra la dividen en 9 partes iguales? Sí, no, en Qué 10 raro partes que iguales. En 10 partes allá en iguales. 10 partes iguales. Pero son 9 deciles. Ajá, son 9 deciles. Qué raro que el decil número 3 esté en la En el primer intervalo. primer intervalo, sí, Sí, exactamente. sí. No, te comento que no tiene nada de raro. Hay un quinto tema, no, perdón, el cuarto tema es donde analizamos la concentración de datos. Pero te doy una pista por qué se ha dado eso. Porque si el decil 3 está en el primer intervalo, pues automáticamente sabemos que el decil 1 y el decil 2 también está en el primer intervalo. Pero si queremos hacer un análisis un poquito más profundo, eso se está debiendo ¿a qué? A la alta concentración de datos que tenemos en el primer intervalo. Fíjate que estuvo muy buena así tu pregunta. Fíjate, en el primer intervalo hay una altísima concentración, 19, y después va bajando. Es decir, que ese primer intervalo está en realidad englobando una gran cantidad de datos. Por ese motivo es que varios deciles han caído ahí. Pero te comento de todas maneras, y si calculáramos aquí el decil 1 y el decil 2, no van a coincidir, eso está seguro que no coinciden acá. En las variables discretas sí, porque son variables puntuales, pero acá en las variables continuas, si te das el trabajo más adelante de calcular el decil 1, el decil 2, no van a coincidir los valores. Obviamente el decil 1 va a ser más pequeño, el decil 2 más grande, el decil 3 más grande. ¿Ya? Más adelante lo vas a entender más a la perfección en el tema 4, cuando analicemos justamente este tipo de situación en los datos. En este caso hay una alta concentración. Pero muy interesante tu observación, se ve que estás observando bien. No tiene ningún problema que haya caído en el primer intervalo. Incluso, hasta antes de empezar el ejercicio se lo esperaba debido a esto. Fíjense, a la frecuencia absoluta, una alta concentración de datos que está en el primer intervalo. ¿Sí? No sé si quedas conforme con la respuesta. Sí, ingeniero, quedé conforme. Muchísimas ¿Sí? gracias. No hay por qué. Bien, chicos, acá tenemos ya, les decía, hemos hecho el cálculo de estos deciles para una variable cuantitativa continua. ¿Cuáles son ellas? Y disculpen que se los repita, pero quiero que se lo vayan metiendo en la cabeza. Son aquellas que tienen intervalos de clase. Vamos ahora a calcular, ¿no? Ahora los deciles para variables discretas, aquellas que no tienen intervalos de clase. ¿Sí? Muy bien. Fíjense, acá tenemos un conjunto de datos, creo que es el mismo ejemplo que usamos para los cuartiles, y se nos pide que calculemos decil 3 y decil 8. ¿Sí? Entonces no hay intervalos, por lo tanto no hay necesidad de usar esa fórmula global en las variables discretas. Directamente, en este caso, si queremos encontrar el decil 3, ¿qué decimos? Y n entre 10, donde i es el decil que estamos buscando, que es el 3, n sabemos que es la sumatoria de todas las frecuencias absolutas, o directamente nos concentramos en el último intervalo, 100. Dividido entre 10 nos da 30.
Con este valor nos vamos a la columna de frecuencia acumulada. Ayúdenme ustedes, chicos, ¿en qué categoría estaría localizado el decil 3, sabiendo que es 30 el valor que estamos buscando en la columna de frecuencia acumulada? Tercer intervalo. Tercer El categoría. tercer intervalo. Perfecto, El tercero. perfecto, en la tercera categoría. Y la tercera categoría corresponde a 2 hijos, por lo que el decil 3, entonces 2 hijos. Vamos a calcular el decil 8. Lo mismo, y en entre 10, 8 por 100 entre 10, 80. Con este valor nos vamos a la columna de frecuencia acumulada. Ayúdenme, por favor, ¿dónde estaría localizado este valor de 80 en la columna de frecuencia acumulada? En el quinto intervalo. En la quinta intervalo. Quinta Perfecto, categoría. perfecto. En la quinta categoría, que corresponde a 4 hijos. Entonces, por lo que el decil 8 va a ser 4 hijos. 4 hijos. De esa manera hemos calculado los deciles tanto para variables cuantitativas continuas como para variables discretas. Ustedes me dirán, ¿y por qué no estamos calculando para las variables cualitativas? No se puede para variables cualitativas. Recuerden lo que les comenté cuando vimos la moda. La moda es la única medida estadística que se puede calcular para variables cualitativas. Es la única. Después ninguna más vamos a calcular para las variables cualitativas. Por eso que no hemos calculado ni para la mediana, ni para los cuartiles, y ahora tampoco para los deciles, y tampoco para la que viene para variables cualitativas. ¿Alguna consulta, chicos? Muy bien. Vámonos con la última medida dentro de este tema de tendencia central. Voy a dejar de compartir. Voy a cerrar este documento. Permítanme un ratito, por favor. Muy bien, ya está, creo. Ok, voy a compartir. Y esta otra medida, se dan cuenta que ustedes, esto ya está repetitivo, estas últimas 3 medidas, ¿sí? Se llama los percentiles. En realidad, ustedes miran el texto. En el texto, antes de llegar a los percentiles, que es ya mucho más finito, mucho más preciso, en el texto está la fórmula para calcular los quintiles también. Fíjense, los cuartiles dividen en 4 partes, pero para dividir en 4 partes son 3 valores, ¿no? Los cuartiles son 3 valores que dividen en 4 partes iguales. Ustedes en el texto van a ver que hay los quintiles, que son 4 valores que dividen en 5 partes. Y de ahí se van a los deciles. Pero si uno quisiera, uno pudiera seguir buscando más, desmenuzando más. Tenemos los hexiles, que son 5 valores que dividen en 6 partes, los hectiles, octiles, noniles, y recién llegáramos a los deciles, ¿no? Pero ya no tiene mucho sentido. Incluso, ni los deciles ni los cuartiles sería necesario aprenderlos a calcular si directamente nosotros calculáramos los percentiles, porque con los percentiles tranquilamente pudiéramos habernos evitado el cálculo de los cuartiles y deciles. ¿Qué son los percentiles? Los percentiles son 99 valores que dividen a todo el conjunto de datos en 100 partes iguales. Eso significa, entonces lo que hace aquí los percentiles es que cada percentil agarra 1%, el 1%, ¿no? Entonces, acá en la parte central, chicos, a ver, y aquí tal vez me estaba olvidando de esto, aprovecho en este caso. Aquí en la parte central, acá bien en el medio, ¿qué tenemos localizado? Acá en el medio tenemos localizado, recuerden ustedes, la mediana, porque la mediana está localizada acá en el centro. Acá en el centro también estaría localizado el cuartil 2. Acá en el centro también estaría localizado el decil 5. Y si hablamos de percentiles, también se encuentra localizado acá en el centro el percentil 50. En conclusión, la mediana, el cuartil 2, el decil 5 y el percentil 50 son valores iguales. Calculando cualquiera de ellos vamos a llegar exactamente al mismo valor porque todos están acá en el centro, el 50%. Ya, entonces los percentiles nos permiten
Desmenuzar más. Fíjense, sabemos que son 99 valores que dividen a todo el conjunto de datos en 100 partes iguales. Se nos pide que calculemos el 42% central. 42, ya un número un poquito más fino, entonces eso no lo vamos a poder hacer con los cuartiles ni con los deciles, ¿no? Nos paramos acá en el centro. Si nos piden el 42% del centro central, 42 dividido entre 2, 21, ¿no ves? Entonces, de acá del centro, 21 a la izquierda, llegaríamos al percentil 29, 21 a la derecha, llegamos al percentil 71. Es decir, que entre el percentil 29 y el percentil 71 se encuentra el 42% central. Entonces, si lo que se nos pide es entre qué valores está presente el 42% central, tendríamos que calcular el percentil 29 y también el percentil 71. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo calculamos los percentiles para una variable continua? Para una variable continua. Acá tenemos la fórmula, fíjense, es muy similar a la de los deciles, a la de los cuartiles. Vamos con nuestra tablita de siempre. Bueno, acá, ¿qué se nos pide acá? En el ejercicio que enseguida vamos a mostrar. Se nos pide el 48% central. A ver, por favor, antes que yo lo muestre, si alguien puede hacer el cálculo mentalmente, ¿qué percentiles, para ver si han podido entender el concepto de percentiles, qué percentiles son los que tendríamos que calcular si lo que nos interesa es el 48% central? El 26 y el 74. Muy bien, excelente. Creo que fue Escobar, Reiner, Sí. ¿puede ser? Sí. Muy bien, Reiner, perfecto. ¿Qué ha hecho su compañero con ese? ¿Qué ha hecho para determinar eso? Lo siguiente, él se ha parado aquí en el centro, 50%. Él quiere el 48% central. 48 dividido entre 2, 24 ha dicho. 24 a la izquierda, llega al percentil 26. 24 a la derecha, llega al percentil 74. Es decir, que entre el percentil 26 y el percentil 74 se encuentra el 48% central de la distribución. Estos dos percentiles vamos a calcular. No nos vamos a poner a calcular los 90 percentiles. Los 90 percentiles no tiene ningún sentido, ¿no? Calculemos lo que necesitemos. Porque fíjense, son 99 percentiles. Uf, no tenemos nunca. Muy bien. A partir de la tabla, otra vez, la misma tabla, el mismo ejercicio de hace un momento, tenemos la columna de frecuencias absolutas, tenemos la frecuencia acumulada, vamos a calcular el percentil 26, aquí tenemos la parte superior, la fórmula que se usa para los percentiles, y bueno, empecemos con el percentil 26. Lo primero que hay que hacer es determinar en qué intervalo está el percentil 26. En el tercer intervalo. Muy bien. A ver, ya está mismo. Me agrada que se estén adelantando. Me parece que no. Parece que En el no. primer intervalo. Muy bien. Y n entre 100, y es el percentil que estamos buscando, que es 26. Ya, yo sé que ustedes mentalmente con este 26 fueron directamente a frecuencia acumulada. No. Recuerden, el IN, en este caso entre 100, y es 26. N, que son 50 datos, dividido entre 100, nos da 13. Con este valor de 100 nos vamos a la columna de frecuencia acumulada. ¿Me ayudan de nuevo? ¿En qué intervalo estaría el percentil 26? En el primer intervalo En el estaría. primer intervalo. En el primer intervalo. Perfecto, en el primer intervalo. Muy bien, ahora que hemos determinado que en el primer intervalo está ese percentil 26, vamos al uso de la fórmula. Límite inferior dice 0.03, perfecto. El IN sobre 100, que es, aquí está, 26 por 50 sobre 100. Nos pide la frecuencia acumulada de la anterior clase. Estamos en el primer intervalo. La frecuencia acumulada de la anterior clase, no hay anterior clase, sería 0. Perfecto. Nos pide la frecuencia absoluta. Estamos en el primer intervalo. Su frecuencia absoluta es 19. Muy bien. Por el ancho de clase. El ancho de clase es 0.50, ¿no? Están de 0.50 en 0.50 aumentando las clases. Muy bien, resolviendo esto, el percentil 26 será 0,372. Seguimos con el mismo ejemplo de los tiempos de vida de esos insectos, ¿no? Muy bien. Vámonos ahora al percentil 74, dijimos. Muy bien. El IN entre 100,
I es 74. N son 50 datos, muy bien. Dividido entre 100, 37. Con este 37 nos vamos a la columna de frecuencia acumulada. Ayúdenme ustedes, por favor, ¿en qué intervalo estaría? En quinto. Quinto intervalo. Intervalo. En el quinto intervalo, muy bien. Porque el cuarto llega hasta 34 solamente, el 34.1 y estaría en el siguiente, ¿no? Perfecto. Como es el 37 que estamos buscando, en este quinto intervalo estaría el percentil 74, entre 2.03 y 2.53. Muy bien, en este quinto intervalo, entre 2.03 y 2.53. Bien, vamos reemplazando en la fórmula. La fórmula nos dice el límite. Don Leonardo queriendo entrar a clase recién se pasa, ¿no? Ya lo vamos a aceptar. Perfecto. El límite inferior, que es 2.03. Perfecto. El IN entre 10, que es 70 por 50 entre 100. Lo estamos colocando. Un ratito. Pues ya están queriendo entrar a clases recién varios. Ahorita ya está doña María Belén también. No sé si es que se salieron, pero bueno. Menos la frecuencia acumulada de la anterior clase. Estamos aquí. Frecuencia acumulada de la anterior clase es 34. Sobre frecuencia absoluta, que es 5. Perfecto. El ancho de clase que es 0,5. 0,5. Nos da un percentil de 74, que es 2.33. Entonces, 0,372 y 2,33. Entre estos dos intervalos, perdón, entre estos dos valores, se encuentra justamente lo que estaba buscando el 48% central. Es decir, que el 48% del centro de los tiempos de vida de los insectos está entre 0,372 y 2,33 horas. ¿Alguna consulta, chicos? Muy bien, perfecto. Dije, disculpe, y si nos pide, por ejemplo, el 43% central, también lo dividimos entre 2 y Ya, llegamos. ya te entendí, sí, te entendí lo que me quisiste decir. Ahí se nos pone un poco fea la cosa, ¿no? Se nos pone un poco fea, pero ahí Sí. ya tendríamos que trabajar con, o en realidad dividirlo entre 1000, porque si te das cuenta la formulita está muy sencilla para poder hacer divisiones entre 1000, incluso ella puede tomar el 43, que sería 430. Pudiéramos calcular, trabajar con decimales. Obviamente no tiene sentido tratar de buscar esas situaciones, pero efectivamente si se te presentara, a ver, si es 43, me dice, la mitad sería 21,5 para cada lado, ¿no es? 21,5 para cada lado, partiendo del centro. Pues trabajas Sí. con decimales, sería el percentil 23,5, dirías. Bueno, habría que 23,5 a la izquierda, creo que llegamos a 23,5 a 26,5, no me equivoco, y para el otro lado lo mismo. Trabajamos con decimales, no habría ningún problema. ¿Sí? Ingeniero, en ese caso no se puede hacer, digamos, por ejemplo, 50 por 0,20, es 28,5, 0,285. 280, perdón, no te entiendo por qué. 200, si multiplica, digamos, el n total en este caso sería, como lo que dijo el compañero 43, la mitad es 21,5, ¿no? Ese 21,5 le resta a los 50, son 28,5. Sí, Por eso, si sí, lo 28,5. sería, Yo dije 26, sería el ¿no? número total, 28,5. sería el número total de 50 por 0,285. También Sí, eso se puede hacer, también se puede hacer con los otros, el digamos, cuartiles. Si te da cuartil 1, se podría hacer, digamos, 50 por 0,25. Si te da cuartil 1 o cuartil 2, es que me digo que yo trabajo más fácil así, digamos, a en ver, vez de recordar pero, fórmulas. pero ¿por qué por 0,25? Es que un cuartil 1 es el 25%, ¿saben, no? Bueno, Y eso, si usted divide 25 sobre 100, es 0,25. ya, es que lo que pasa es que en Ya. el caso de los percentiles me dice, ¿no? Sí, percentiles también se podría con cuartiles y decirle, digamos, como son el número exacto.
el cuartil 1 es 25, el cuartil 2 es 50%, o en sí el decir 4 es 40%, así digamos. Eso yo me trabajaría más fácil con el N por, como le digo, el porcentaje. N por porcentaje. Ya te entendí. Sí, tienes toda la razón. Tranquilamente pudieras hacerlo ahí. Directamente el N total, multiplicarlo por fracciones, que sería, que en el caso de percentiles, si el percentil 26, sería el N por 0,26. En el caso del Sí. percentil 74, sería el N por 0,74. Claro que sí, claro que sí. No. Ya uno ya le busca la manera. Sí, sí, tienes toda la razón y es exactamente lo mismo. ¿Sí? Exactamente. Bueno, Sí. ya. Si tú le entiendes mucho mejor por ahí o tienes esa agilidad para hacerlo más rápido por ahí, no hay ningún problema. Pero Ya. lo que me has mencionado es correcto, no hay ningún problema con eso. Bien, gracias. ¿Ya? Gracias, amor. Métale. Bien, vamos a, bueno, me agrada que vean muchas preguntas, significa que están atendiendo por lo menos, ¿no? Porque las dudas aparecen cuando uno atiende. Vamos para las variables discretas. Recuerden, ¿cuáles eran las variables discretas? Aquellas que no tienen intervalos de clase, ¿no? Bien, vámonos con la tablita con la que hemos venido trabajando. Muy bien, son 90 datos. Y se nos pide de manera que practiquemos el uso de los percentiles, percentil 38 y percentil 84. ¿Qué hacemos? En el caso del percentil 38 decimos IN sobre 100. Su compañero decía, para los que la han entendido, que tiene mucha razón, y en el caso de aquí, para evitar estar memorizando el IN por 100, por ejemplo, en el caso de los percentiles, este N directamente multiplicado por 0,038, ¿no? Porque es el cociente de esto en realidad. Pero bien, es una cuestión de gusto. Vamos a calcular el percentil 38, N es 90, dividido entre 100, que viene de la fórmula, nos da 34.2. Ayúdenme, por favor, este 34.2 en la columna de frecuencia acumulada, ¿en qué categoría está? En la Tercera categoría. En la tercera categoría, perfecto. Y la tercera categoría corresponde a 2 hijos. Por lo tanto, que el percentil 38 es 2 hijos. Para el percentil 84, lo mismo. IN sobre 100, I es 84, N es 90 sobre 100, 75,6. ¿En qué categoría está? Esta categoría. Quinta categoría. En la La sexta categoría. A En la secta. sexta categoría. Porque la quinta llega hasta 75, fíjense. Ya el 75.1 ya está fuera. En este caso, tal vez el ejemplo más aclaratorio es 75.6, por lo tanto ya sale de la quinta categoría y entra a la sexta categoría. Y la sexta categoría corresponde a 5 hijos, por lo que el percentil 84 sería 5 hijos. ¿Sí? ¿Alguna consulta, chicos, sobre los percentiles? Perfecto. Cuando es discreto se le dice categoría, ¿no? Y cuando es Sí, lo otro sí. se dice Categoría, intervalo. incluso clases se les puede decir, que no se les puede decir intervalos porque no hay intervalos acá, pues, ¿no? Como en las Ay, variables continuas, no hay categorías o clases se les puede decir, filas también si quieren llamarla ustedes, ¿ya? Perfecto, voy a dejar de compartir un ratito. Bien, chicos, con eso hemos terminado el tema 2. Quiero entrar al tema 3, pero antes, que son medidas que también que son puras fórmulas, pero no sé si vamos a entrar a hacer ejercicio ahora. Quiero explicarles para que se entienda bien claro para qué sirven, sobre todo las medidas que vienen enseguida, que aunque ustedes no los crean, todos ustedes lo van a ocupar sí o sí en sus áreas de trabajo. Es, por ejemplo, las medidas de dispersión, los que estudian industrial, los químicos en los procesos industriales, los de alimentos, los de petrolera, cuando hacen sus gráficos de control en los procesos químicos, alimenticios, petroleras, y llevan ese control, esos procesos están en función a las medidas de dispersión, que son justamente el tema al cual vamos a entrar a estudiar. Pero no se trata de mostrarles fórmula y que aprendan a calcular, porque al final son formulitas que es reemplazar solamente.
Lo que aquí lo importante es que se entienda la importancia que tiene dentro de la ingeniería el manejo de las medidas de dispersión. Ahí se van a dar cuenta que el promedio, la media aritmética, que para todos nosotros es la medida más importante, realmente no es tan importante y a veces hasta toca desecharla, ni tomarla en cuenta porque pierde su importancia. Porque realmente lo que importa son las medidas de dispersión, la variabilidad de los datos que le llamamos. Bien, tomémonos un descansito de 2 minutos, por favor. Yo creo que vamos a estar unos 20 minutos más, ¿ya? Pero quiero concentrarme a explicarles bien en qué consisten las medidas de dispersión, ya tal vez para que mañana podamos entrar a hacer el cálculo total. O si no, tiempo empezamos con 2 medidas ahora. 2 minutos, estiren las piernas para que por favor les pediría que me presten atención en la explicación que vamos a hacer de las medidas de dispersión, ¿ya? Un descanso de 2 minutos.
Bien, chicos, retornamos. ¿Sí? A ver. Hemos terminado el tema 1, hemos terminado el tema 2. Ahora vamos a hacer la introducción al tema 3. Ya, para que realmente no sea tan aburrido cuando empecemos a calcular todas las fórmulas y se entienda qué es lo que estamos haciendo. A ver, le voy a hacer una pregunta media tonta, pero quiero que me la responda. Yo les digo, Warnes, ¿está cerca o está lejos, chicos? Dependiendo de dónde, de qué lugar es. A mí me queda cerca. China, cerca. Cerca. ¿Warnes? La Lejos me queda. Entonces, pero si la distancia a Warnes la comparo con el río Piraí, ¿ya queda cerca o queda lejos Warnes? Lejos. Pero usted me dijeron en ese momento cerca. Es decir, pero si la distancia a Warnes la comparo con la distancia china, mira, cerquísima está Warnes. Entonces, fíjense cómo cambia la definición dependiendo con qué lo comparemos. ¿Con qué lo comparemos? Cuando ustedes dicen, esta persona, yo tengo un compañero ahí en la clase, dicen que es alto. ¿Cuánto mide? 1,80. ¿Y lo consideras alto? Bueno, ¿con qué lo estás comparando? Porque en otras partes del mundo una persona de 1,80 es una persona relativamente normal, de estatura o baja incluso. Si lo comparas con un basquetbolista, es un enano de repente. Entonces, ¿cómo que alto? Eso va a depender contra qué lo comparemos, ¿cierto? ¿Ustedes saben cuánto es el promedio de estatura del hombre boliviano? Unos 70. 1,50. Un metro con 58 centímetros es el promedio de estatura del hombre boliviano, uno de los más bajos del mundo. Estamos en el antepenúltimo lugar de estatura a nivel mundial. Y el promedio de las mujeres de estatura en Bolivia es 1,49, un metro con 49 centímetros. Es el promedio de estatura de la mujer boliviana. Estamos entre los más enanos del mundo, chicos. ¿Ya? Bien. A ver, voy a abrir un documento vacío, un poquito, para que podamos entrar a discutir lo que son las medidas de dispersión. A ver, ayúdenme ustedes con esto, por favor. Agarren una calculadora y yo les pregunto, 100. Otro valor, 100. Otro valor, 100. ¿Me pueden calcular el promedio, por favor, de esos tres valores? Sería 100. 100. 100, perfecto. El promedio, es decir, lo que hemos visto en el primer tema, la media aritmética, sería 100. Sería 100. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿qué tal si yo les digo? Digo, 40, 100, 160. Calcúlenme el promedio de estos tres valores también, por favor. 100. 100 igual. También es 100. También es 100. Y si les digo 1, 100 y 191, calcúlenme el promedio. No, perdón, 199. ¿Sí? 199. Calculen. También es 100. Entonces, fíjense, hay tres conjuntos de valores que entre sí son totalmente diferentes los valores, pero los tres tienen la misma media aritmética. ¿De qué me sirve saber la media aritmética cuando veo que puedo trabajar con tres conjuntos de valores totalmente diferentes? Entonces, a ver, ¿qué podemos decir? Que en este primer grupo de valores, ¿cómo son los valores entre sí? Muy homogéneos, ¿no? Sí, iguales. Muy homogéneos, ¿cierto? ¿Sí? Y en este segundo grupo, ¿cómo son los datos? Se han ido haciendo un poco más heterogéneos, como que hay más variación, más variabilidad, más dispersión, están más alejados los datos entre sí, ha aumentado la dispersión entre ellos, ¿estamos de acuerdo? Pero el promedio sigue siendo 100.
Y en este tercer caso, ¿qué ha sucedido? Peor aún, hay mayor variabilidad, más dispersión, los datos están sumamente heterogéneos, pero la media aritmética sigue siendo 0. Entonces, cuando ya empezamos a trabajar con procesos industriales, ya sea en el área química, en el área de alimentos, en el área petrolera, no nos basta con saber el promedio. Es necesario saber qué tan homogéneos o heterogéneos son los datos entre sí. Son los datos entre sí. Casi todos ustedes, química, alimento, ambiental también lo va a ver eso, petrolera también lo ve eso, los chicos de control de procesos, peor todavía, van a ver más adelante lo que llamamos el control estadístico de proceso, el control estadístico de calidad. Alimentos, química, lo ven en el área de control de calidad, petrolera tiene una materia más arriba, igual ambiental. Fíjense. Esta es la parte central de la distribución, es el promedio. Me voy a ir un poquito para que me entiendan todos, para no agarrar un ejemplo de una carrera cualquiera, pero creo que el tema de gaseosa es un tema que todo el mundo me va a entender a qué me refiero. Resulta que la Coca-Cola, en las botellas de 2000 ml, en las de 2 litros, ¿saben ustedes cuántos ml de gaseosa hay? Bueno, el volumen de la botella es 2000 ml, pero en la botella no hay 2000 ml. En promedio, debería haber 1900, si no me equivoco, es 89 ml. Es la cantidad de ml que debe tener una botella de gases. Entonces, o sea, cuando se hacen las pruebas, se van midiendo, se saca esporádicamente y se van midiendo si estamos. Entonces, los volúmenes de las botellas deben estar sí o sí concentrados dentro de un límite inferior y dentro de un límite superior. Así. ¿Han visto alguna vez cuando se miden el ritmo cardíaco? ¿Cómo está así? Dentro de límites. Pero ¿qué sucede si de pronto voy llenando envases que están por debajo? Y este límite inferior puede ser 1985 ml, lo mínimo que puede haber en una botella, y lo máximo que puede haber 1994 ml. No podemos ni bajar ni subir de eso de ml en las botellas de gaseosa, ¿no? Entonces, le decía de los ritmos cardíacos, están dentro del límite. ¿Qué tal si el ritmo cardíaco pareciera así, fuera de los límites? Pero sumamos todos los puntos y el promedio se mantiene. Claro, se mantiene, pero acá hay un serio problema. Tenemos muchos puntos fuera de lo normal. Igual sucede en un proceso industrial. Estaríamos sacando nosotros botellas por debajo de lo permitido y también por arriba de lo permitidos. Entonces está mal el proceso. Sea un proceso químico, sea un proceso de alimentos, un proceso petrolero, etcétera. Es decir, ¿qué está sucediendo? Que los datos están muy dispersos, están muy heterogéneos. De repente, sumando todos los puntos, estamos cumpliendo con el promedio, pero existe demasiada dispersión, demasiada variabilidad de los datos. Entonces, el promedio no nos avisa, no nos dice, no nos indica qué tan homogéneo o qué tan heterogéneo están los datos. Entonces, aquí aparecen estas medidas de dispersión, que analiza qué tan homogéneo o qué tan heterogéneo están los datos. Pero para medir la heterogeneidad, la homogeneidad, la dispersión, la variabilidad, como ustedes quieran llamar, necesitamos comparar con algo. Aquí, todos estos puntos, que decimos que están muy extremos, estos están por debajo, estamos comparando, ¿contra quién estamos comparando? Lo estamos comparando con el promedio. Entonces, el promedio es uno de los puntos, no es el único, pero por lo pronto nos vamos a concentrar en el promedio, es uno de los
puntos que se usa para medir la heterogeneidad de los datos. Volviendo al ejemplo de lo que yo les comentaba hace rato, que hay un estudiante aquí en la esquina de mi casa que mide 1,80 de estatura, le decimos alto. ¿Por qué alto? ¿Contra qué lo estamos comparando? Lo estamos comparando con el promedio de estatura pues, del boliviano, ¿cierto? Si hay una señorita en el curso de 1,80, por ejemplo, alta, dicen. ¿Por qué alta? Porque lo están comparando con la media, con el promedio de estatura de las mujeres, si quieren ustedes, en este caso. ¿Sí? Entonces, para poder determinar qué tan alejado, qué tan cerca está un valor, qué tan heterogéneo se encuentra un valor, necesitamos compararlo contra algo. Y la primera medida que se usa para comparar, luego vamos a ver las demás, pero la primera medida y la más común, la más usada, si quieren ustedes, de comparación es el promedio. Cuando dicen, yo tengo un amigo que está trabajando en una empresa, que gana harto, gana harto. ¿A qué llamas harto? ¿Contra qué harto? ¿Contra qué estás comparando harto? Comparando contra el promedio de salario de repente en Santa Cruz, en Bolivia, ¿cierto? Porque de repente eso que gana es poquito comparado en otro país, pero no estamos comparando con otro país, estamos comparando con nuestro medio. Y para comparar con nuestro medio, estamos comparando con la media aritmética, así lo común, el promedio de salarios de nuestra región, No sé si me dejo entender, chicos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver los comentarios. Alguien me pide ingresar. Ya, perfecto. Ya estuvo, no sé quién me estaba pidiendo. Entonces, lo que hacen las medidas de dispersión es analizar la variabilidad de los datos. ¿Cuánto varían los datos entre sí? Fíjense, voy a borrar todo esto, por favor, un ratito. Voy a borrar. Me voy a volver a los datos iniciales con los que estamos trabajando. Ahí calculémosle la variabilidad de estos datos. Calculémosle la variabilidad. Perfecto. Ya, bueno, esto ya lo borré un poco. Está muy feo, pero no importa, acá arribita lo haremos. A ver, chicos, en este caso, en el primer caso, son 3 datos, los 3 son 100 y el promedio es 100. Entonces, el primer dato, el primer 100, ¿qué tan alejado está del promedio? Son idénticos, sí, entonces está alejado 0. A ver, ahí está a una distancia de 0, porque coincide plenamente con el promedio. El segundo dato de 100 también está alejado 0. Y el tercer dato también está alejado 0. Sumemos todas las desviaciones. Sería 0. ¿Cuántos datos son? 3. 0 dividido entre 3, te miran 0. Hay una desviación de 0. Claro, hay una desviación de 0, porque todos los datos son iguales. Hay una homogeneidad perfecta. En el segundo grupo, este 40, ¿cuánto está alejado del promedio? Del 40 al promedio que es 100, está alejado 60, ¿no? 60, Sí. sí. El segundo dato, que es 100, coincide con el promedio, está alejado 0. El tercer dato, que es 160, está alejado del promedio 60. No importa si es para arriba o para abajo, está alejado 60. Hay una desviación de 60. Muy bien. Sumemos todas las desviaciones, 120. Dividido entre 3, porque son 3 los datos. Entonces, en promedio, cada uno de los datos está alejado 40 unidades. Y por último, en este caso más dramático todavía, este 1 está alejado del promedio 99. A ver, sí, 99, ¿no? Este segundo dato 100 coincide plenamente, 0. Este tercer dato está alejado, también 99, ¿cierto? También 99. Sumamos 99 más 0 más 99, 198, si no me equivoco. Sí. Como son 3 datos, si alguien me ayuda. 99, ¿no? Pero perdón. Dividido entre 3 por 68, ¿puede ser? 66. 66. Muy bien, 66. A ver, entonces, a ver, interpretemos, porque los 3 datos tienen un promedio de 100. Los 3 conjuntos de datos tienen un promedio de 100. Pero este primero tiene un promedio de desviación de 0. ¿Qué nos está avisando? Que los datos son homogéneos. Entonces, a medida que va aumentando la desviación,
porque el segundo conjunto de datos tiene una desviación promedio de 40 y el tercer conjunto de datos tiene una desviación de 66, fíjense que por más que el promedio se mantenga igual, las medidas de dispersión, mientras van aumentando, cualquiera de ellas que calculemos, que son varias, cualquiera de ellas, mientras va aumentando, eso es lo que quiero que entiendan bien, mientras van aumentando, y aquí lo estamos viendo, 0, 40, 66, a medida que van aumentando las medidas de dispersión, nos está avisando que los datos son cada vez más, ¿qué cosa? Heterogéneos, ¿cierto? Son cada vez más heterogéneos, más dispersos, más alejados entre sí. Entonces, no hay medidas de dispersión negativa. Porque si llega cualquiera de ellas que llega a 0, ¿qué significa? Lo hemos visto acá. Significa una homogeneidad perfecta, que todos los datos son iguales, que no hay desviación, que no hay dispersión, que no hay variabilidad. Igualdad completa, homogeneidad perfecta. Significa para cualquiera de las medidas de dispersión toma el valor 0. A partir de ahí, a medida que vayan aumentando cualquiera de las medidas de dispersión, significa que va aumentando el grado de variabilidad, el grado de dispersión de los datos. Entonces, necesariamente cuando nosotros nos dan un conjunto de datos para que analicemos, necesitamos conocer la medida aritmética, está bien, pero necesitamos conocer también algunas de las medidas de dispersión, porque esa medida de dispersión nos avisa cómo están los datos entre sí, si son homogéneos o son heterogéneos. Para que ustedes me entiendan, chicos, voy a poner un ejemplo medio tonto. Vamos, yo le digo, chicos, vamos a llevar, hay que preparar unas camitas, porque van a ir 10 niños de 10 años o 12 años, van a ir a dormir. Así que hay que armarle unas camitas según la estatura. ¿Será que ustedes van a querer saber el promedio? Yo digo, no, tienen un promedio de 1,50 m a los muchachos. Pero puede ser toditos de 1,50 m, que serían de la misma estatura, o podrían haber chicos todavía que no se han desarrollado, están con 1 metro, un chiquitito, y ya la ha hecho el compañero también de la misma edad, así grandote. Entonces, hay mucha variabilidad, entonces te va a causar problemas no haber sabido cómo era la variabilidad de estatura del grupo. Pero yo te dije el promedio, pero me dijiste el promedio, pero no me dijiste que entre ellos había demasiada variación de estaturas, ¿no ves? Entonces necesitamos saber, una cosa es el promedio y otra cosa cómo son los datos entre sí, si son muy dispersos o son todos muy homogéneos. Bien, espero que se haya entendido lo que he intentado por lo menos explicar con el tema de las medidas de dispersión. ¿Alguna consulta que tengan sobre las medidas de dispersión o medidas de variabilidad también se le dice? No, ingeniero. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, ingeniero.